Hola, un cordial saludo a todos los participantes del Diplomado de Actualización en Pediatría. Me presento, soy la doctora Maribel Trujillo, dermatóloga pediatra y trabajo en la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia en la ciudad de Bogotá. El tema que voy a hablarles el día de hoy es dermatitis atópica. Los objetivos de esta charla es conocer los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Vamos a reconocer los signos y síntomas que nos permiten establecer un diagnóstico clínico acertado de acuerdo a la edad del paciente, identificar las comorbilidades asociadas y el impacto en la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica. Vamos a conocer las escalas de severidad para así hacer un enfoque adecuado y vamos a orientar en el abordaje terapéutico de los pacientes con dermatitis atópica. La agenda que vamos a desarrollar durante esta charla es la siguiente. Primero vamos a hablar de la fisiopatología de la dermatitis atópica, vamos a hablar de los criterios diagnósticos de la enfermedad y los diagnósticos diferenciales, vamos a hablar de las comorbilidades asociadas y el impacto en la calidad de vida, continuamos con las escalas de severidad y el abordaje terapéutico. Vamos a empezar entonces con el concepto de dermatitis atópica. Hoy en día, pues la dermatitis atópica se define como una enfermedad inflamatoria de la piel, y aquí aclaro que es una enfermedad inflamatoria, más no una enfermedad alérgica, que va a tener una causa multifactorial con una afectación sistémica que va a cursar con episodios de exacerbaciones y remisiones. Clínicamente, esta enfermedad se va a caracterizar por una piel seca, por lesiones eczematosas, por un prurito severo, y hoy en día la enfermedad se asocia a múltiples comorbilidades, así como una considerable disminución en la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la epidemiología. Sabemos que es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y entre un 5 a un 30% de las consultas en pediatría corresponden a esta patología. Dentro de la prevalencia, se estima que en Colombia tenemos un 14% y diagnosticada de la enfermedad, la prevalencia, hablamos de un 6%. En países como Estados Unidos se habla de una prevalencia de un 11% y en Europa una prevalencia del 6 al 15%. Como vemos, pues nos encontramos dentro de la prevalencia mundial de esta enfermedad. También tiene una predilección por el sexo femenino de 1.5 a 1 en relación con los hombres. Entonces, un poco para entender la enfermedad, pues vamos a hablar un poco de la función normal de la piel o de la fisiología normal. Y como todos sabemos, todos los seres humanos estamos expuestos diariamente a un medio ambiente y es precisamente la piel quien nos va a aislar de todos los agentes que pueden ser nocivos para nuestro organismo que se encuentran en este ambiente. ¿Cómo lo va a hacer? A través de este estrato córneo, como observamos acá, que está formado por células que son queratinocitos que se van a agrupar en la parte superficial de la piel, formando como una especie de pared de ladrillos, como decimos, que además vamos a tener y van a ayudar para esta pared de ladrillos la capa lamelar o el estrato lamelar, que está compuesto por lípidos que se van a agrupar de una forma que van a mantener la hidratación y no van a permitir la pérdida de agua, formando así una barrera que va a impedir que entren a la piel sustancias o noxas que puedan generar daño, constituyéndose así la primera línea de defensa de la piel, evitando pues que cuando entren estas noxas se active el sistema inmunológico, y hoy en día sabemos pues que la piel es un tejido inmunológicamente activo donde células como los queratinocitos y las células de Langerhans van a desempeñar un papel muy importante en la activación de este sistema inmune. Con respecto a las teorías de la dermatitis atópica, sabemos o se habla hoy en día de dos teorías, una que es una teoría inside out, donde hablamos que es de adentro hacia afuera y se relaciona con un exceso de la función y o polarización de la respuesta inflamatoria vía TH2. Y también hablamos de una teoría outside in, de afuera hacia adentro,
donde se propone la importancia de las mutaciones de la filagrina y se habla mucho pues de los defectos de la barrera cutánea o la barrera de la piel. Entonces, es muy claro hoy en día en el desarrollo de la fisiopatología de la enfermedad, como decíamos, es una enfermedad multifactorial donde van a incidir diferentes factores como son la disfunción de la barrera cutánea, que a mi criterio pues es una de las alteraciones más importantes que se presentan en estos pacientes. También van a incidir factores genéticos como también una disbiosis y una disregulación inmune, de las cuales pues vamos a ir hablando más adelante. Bueno, dentro de los factores genéticos se ha encontrado que los pacientes con dermatitis atópica van a presentar mutaciones en el gen de la filagrina, la cual juega un papel muy importante en el desarrollo y el mantenimiento de la barrera cutánea. Sin embargo, aclaro que no todos los pacientes que tienen dermatitis atópica presentan esta mutación. También se han encontrado mutaciones en las proteínas estructurales de las uniones estrechas que van a jugar también un papel muy importante en la función de la barrera cutánea, como también mutaciones de genes que van a codificar los péptidos antimicrobianos y los receptores de reconocimiento de patrones como los Toll-like receptor, que tienen un papel muy importante en el desarrollo de infecciones cutáneas. También se han encontrado mutaciones en el gen del SPIN5, que tiene un efecto en la inhibición de proteasas que va a regular la proteólisis de queratinocitos diferenciados, y este gen anteriormente se relacionaba con enfermedades como el síndrome de Netterton, que es una ictiosis, pero hoy en día se ha encontrado que pacientes con dermatitis atópica sin tener síndrome de Netterton presentan esta mutación. Hablemos entonces ahora de la disfunción de la barrera cutánea. Dentro de la disfunción de la barrera cutánea juega un papel muy importante las alteraciones en la filagrina. Se ha visto que estos pacientes van a tener una deficiencia de esta proteína que, como les decía anteriormente, juega un papel muy importante en la formación y en el mantenimiento de esta barrera cutánea. Los pacientes que tienen deficiencia de la filagrina pues van a tener un riesgo aumentado a desarrollar dermatitis atópica. Un inicio temprano de la enfermedad se va a asociar con una severidad y persistencia de la dermatitis, una susceptibilidad a infecciones y unos niveles bajos de factor humectante natural, así como un aumento de la pérdida transepidérmica de agua. También se ha visto alteraciones en las uniones estrechas, que no son más que proteínas de transmembrana, como las claudinas, que van a regular la permeabilidad en la epidermis. Estos pacientes tienen estas uniones estrechas disminuidas y esto va a afectar el procesamiento de lípidos y también va a afectar la producción de filagrina, alterando el pH cutáneo. ¿Y qué sucede cuando se altera el pH cutáneo? Pues va a haber un incremento en la actividad de las proteasas, deteriorando más la barrera cutánea y una alteración en el microbioma. También se ha visto en los pacientes con dermatitis atópica que tienen alteración en los lípidos, donde vemos una disminución de las ceramidas y esto nos va a llevar a una pérdida transepidérmica de agua. También vamos a tener una disregulación en las proteasas epidérmicas, lo cual nos va a llevar a la producción de la linfopoyetina tímica estromal, la cual va a jugar un papel muy importante en el desarrollo del prurito en estos pacientes y también van a inducir una mayor respuesta inflamatoria vía TH2. También en los pacientes con dermatitis atópica se encuentran aumento de mediadores proinflamatorios como es la interleuquina 4, 13, 25 y el factor de necrosis tumoral, lo cual nos va a llevar pues a una mayor respuesta inflamatoria y va a producir una reducción de la expresión de filagrina, deteriorando aún más esta barrera cutánea. Entonces aquí un poco en esta imagen, como ilustrar todo lo que hemos hablado, como aquí estas alteraciones genéticas que van a alterar o bloquean la diferenciación de queratinocitos van a incidir sobre esta, digamos, la formación de esta barrera cutánea, teniendo como una disrupción o una alteración, un defecto, permitiendo que penetren agentes como la polución, los microbios, alergenos y como el rascado y el estrés pueden influir en esta alteración de esta barrera, activando la linfopoyetina tímica estromal, que va a activar mucho más prurito
y todas estas interleuquinas inflamatorias, principalmente la 4 y la 13, que van a incidir mucho en el desarrollo de la enfermedad. También hablábamos de que estos pacientes van a presentar una disregulación inmune, tanto de la respuesta inmune innata, donde vamos a tener una disminución de los péptidos antimicrobianos, como son las catelicinas y las beta-defensinas humanas 2 y 3. También vamos a tener una disminución en la expresión de los Toll-like receptor en los queratinocitos y células presentadoras de antígenos, lo cual va a favorecer la aparición de infecciones. Y también vamos a tener una disregulación en la respuesta adaptativa, donde vamos a tener una hiperactividad de la respuesta inflamatoria vía TH2 con aumentos de interleuquinas que juegan un papel muy importante en la enfermedad, como es la interleuquina 4, 13 y 31. Normalmente las personas que no sufren de dermatitis atópica, cuando tienen una agresión en la piel, normalmente generan una respuesta inflamatoria TH1. Esta respuesta inflamatoria dura corto tiempo y se controla. En cambio, en el paciente atópico se genera una hiperactividad de la respuesta inflamatoria vía TH2. También hablábamos de la alteración en el microbioma cutáneo, donde hay una disminución de la diversidad bacteriana de la microbiota, donde va a predominar principalmente el estafilococo aureus. Y cuando este estafilococo aureus penetra a esta piel dañada, va a producir un aumento de la respuesta inflamatoria vía TH2, de la linfopoietina tímica estromal, que va a aumentar el prurito, y una disminución de los péptidos antimicrobianos, lo cual va a aumentar esta disfunción de barrera. También se ha visto que los superantígenos del estafilococo aureus van a aumentar aún más esta respuesta inflamatoria vía TH2. Entonces, continuemos ahora hablando del diagnóstico de la dermatitis atópica. Para el diagnóstico de la dermatitis atópica, pues es un diagnóstico básicamente clínico, no hay un estudio de laboratorio o un estudio de imágenes que nos pueda dar el diagnóstico de la enfermedad. Y para esto nos vamos a basar en los síntomas que presenta el paciente. Y sabemos que el síntoma cardinal de la dermatitis atópica es el prurito. El paciente va a presentar piel seca o cerosis. Vamos a tener una distribución típica de las lesiones de acuerdo a la edad del paciente. Va a cursar con episodios de exacerbaciones y remisiones. Y las lesiones clínicas que podemos observar son pápulas, como observamos en estas lesiones, papulovesículas que van a formar costras, placas eritematosas con descamación, y estas placas eritematosas que en muchos casos por la inflamación severa llegan a ser exudativas. Para el diagnóstico de dermatitis atópica contamos con criterios diagnósticos en los cuales hablamos de los criterios diagnósticos de Hanifin y Rafka para el diagnóstico de dermatitis atópica, donde se dice que el paciente debe cumplir 3 de los 4 criterios diagnósticos principales, como es prurito, la morfología y distribución típica de las lesiones, como es eczema en las zonas de flexión en los adultos, afectación facial y zonas extensoras en los niños pequeños, una dermatitis crónica y recidivante, historia personal y familiar de una enfermedad atópica como rinitis, asma y alergias alimentarias también. Dentro de los criterios menores, pues podemos mencionar lo que es la cerosis, la ictiosis, palmas con hiperlinearidad, queratosis pilaris, pruebas de reactividad cutánea, IgE elevada, edad temprana de inicio, tendencia a infecciones cutáneas, tendencias a dermatitis inespecífica en manos y pies, queilitis, conjuntivitis recurrente, los pliegues infraorbitarios de Denny-Morgan, queratocono, cataratas, oscurecimiento periorbital, que es muy frecuente en estos pacientes, palidez facial, pitiriasis alba, pliegues anteriores en el cuello, prurito al sudar, intolerancia a la lana, hipersensibilidad alimentaria y curso influenciado por factores ambientales, emocionales, así como el dermografismo blanco. Otros criterios que también podemos usar para el diagnóstico de dermatitis atópica, tenemos los criterios del Grupo de Trabajo del Reino Unido, donde ellos consideran el
diagnóstico como causa principal, o sea, como agente principal, el prurito en los últimos 12 meses asociado a tres o más de los siguientes criterios, como es edad de inicio, menos de 2 años, una historia de afectación en zonas de flexión, historia de piel generalmente seca, una historia personal o familiar de enfermedades atópicas y una dermatitis visible en zonas de flexión o eczemas que afecten las mejillas, frente, regiones extensoras y extremidades en los niños menores de 4 años. Entonces aquí en esta imagen quiero mostrarles pues las distribuciones típicas de la dermatitis atópica, lo cual pues nos va a ayudar mucho para el diagnóstico y hacer diagnósticos diferenciales de la enfermedad. Como vemos aquí, los pacientes menores de 2 años van a tener una afectación principalmente a nivel del cuero cabelludo, de las mejillas, del tronco, de las zonas extensoras de los brazos, de las piernas, así como en el dorso de las manos. Los pacientes de 2 a 10 años vamos a tener una afectación principalmente en pliegues, como es el pliegue del cuello, pliegue popliteos, pliegues de antebrazos, en los pliegues de las muñecas, como también dorso de manos y dorso de los pies. Y en los pacientes mayores de 10 años vamos a tener una afectación de los bordes laterales de la cara, lo que son pliegues del cuello, pliegues antecubitales, pliegues popliteos, zonas extensoras de brazos, de piernas y dorso de manos y pies. Entonces, es muy importante tener en cuenta la localización de las lesiones de dermatitis atópica y el tipo de lesiones para hacer un diagnóstico diferenciales, ya que, pues, como sabemos, en la piel, la mayoría de las lesiones van a ser lesiones eritematosas, descamativas, que pican, y a veces es muy difícil hacer los diagnósticos diferenciales de otras enfermedades, dentro de las cuales, pues, vamos a hablar de la dermatitis seborreica. Como vemos acá, son lesiones que afectan principalmente el cuero cabelludo, afectación de las cejas, donde vamos a observar estas placas eritematosas, descamativas, untuosas, sin afectación de otras zonas típicas para dermatitis atópica. Hablemos entonces de la escabiosis, donde vamos a tener también placas eritematosas, descamativas en zonas no usuales para dermatitis y donde vamos a observar estas lesiones muy características de la escabiosis, que son los nódulos escabióticos. También aquí pues tener en cuenta la afectación de otros familiares, también como un prurito que se presenta muy intenso, sobre todo en las horas de la noche. Otro diagnóstico diferencial pues es la dermatitis alérgica de contacto, que se va a presentar a nivel perioral. Vamos a observar estas placas eritematosas, descamativas, sin afectación de otras zonas del cuerpo, lo cual pues nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a la psoriasis, podemos observar estas placas anulares, descamativas, que van a afectar zonas que no son comunes en edades para pacientes con dermatitis atópica. También tenemos la micosis fungoide, la cual debemos sospechar cuando estemos ante un paciente que presente placas hipocrómicas, descamativas, en localizaciones no usuales para dermatitis atópica, que no mejoran a los tratamientos convencionales. Y otro diagnóstico diferencial, pues tenemos el síndrome de Netterton o también la ictiosis, donde vamos a tener la piel eritematosa con descamación generalizada sin la presencia pues, de los eczemas atópicos característicos. También pues cuando estemos ante pacientes con dermatitis atópicas, con IgE aumentadas, asociados pues a enfermedades infecciosas que nos hagan sospechar en inmunodeficiencias, plantearnos diagnósticos diferenciales como el síndrome hiper-IgE y el síndrome de Omenn.
Vamos a continuar ahora hablando de las comorbilidades de la dermatitis atópica y el impacto en la calidad de vida. Se ha propuesto, en los últimos estudios se ha propuesto que la dermatitis atópica va a ejercer un efecto sinérgico con la inflamación de otros órganos y sistemas, y también se ha visto pues que la dermatitis atópica va a tener una carga sustancial y comorbilidades en los pacientes que la afectan. En lo cual pues hoy en día es muy importante que sepamos diferenciar las comorbilidades de la enfermedad, lo cual es muy esencial para el manejo adecuado y mejores resultados para estos pacientes. Dentro de las comorbilidades atópicas pues se habla o se ha visto que estos pacientes van a sufrir de dolores a nivel de la piel, lo cual pues es muy frecuente. Al paciente la piel le duele por la inflamación. Los pacientes atópicos van a tener una disrupción del sueño por el prurito, van a tener mayor tendencia a desarrollar depresión, ansiedad. También se ha visto que estos pacientes se asocian a comorbilidades atópicas como es el asma, la rinitis alérgica, las alergias alimentarias y la esofagitis eosinofílica. También se ha asociado pues con dermatitis de contacto en diferentes zonas, así también como un mayor riesgo a hacer infecciones y un mayor riesgo a desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Las comorbilidades asociadas a la dermatitis atópica las vamos a clasificar de dos formas, como comorbilidades atópicas y comorbilidades no atópicas. Dentro de las comorbilidades atópicas tenemos el asma, la rinitis y la conjuntivitis alérgica, la alergia alimentaria y la esofagitis eosinofílica. Y dentro de las comorbilidades no atópicas vamos a hablar de comorbilidades neuropsiquiátricas como mayor tendencia a desarrollar ansiedad, depresión, déficit de atención, trastornos del sueño. Estos pacientes es muy frecuente que veamos que presentan obesidad, un mayor riesgo a desarrollar enfermedades cardiometabólicas, enfermedades autoinmunes asociadas y un riesgo al desarrollo de algunas enfermedades hematológicas, lo cual se ha demostrado en algunos estudios. Entonces, dentro de las comorbilidades atópicas tenemos lo que es la rinitis alérgica, el asma, la esofagitis eosinofílica, la cual es muy importante sospecharla cuando estemos ante un paciente que presente reflujo y vómitos frecuentes, y una dermatitis severa. Alergias alimentarias también es otra de las comorbilidades atópicas que se puede presentar. Y sabemos pues que la dermatitis atópica temprana se va a considerar un factor de riesgo para el desarrollo de cualquiera de estas enfermedades atópicas, sobre todo cuando las manifestaciones cutáneas son persistentes, se acompañan de una sensibilización múltiple y una historia familiar de atopía. En esto se ha visto pues que la función de la barrera deteriorada va a permitir la penetración de transcutánea de alergenos, lo cual va a activar una mayor sensibilización y un riesgo elevado al desarrollo de las enfermedades atópicas, que era lo que hablábamos al inicio, la disrupción de la barrera cutánea. También se ha visto que la progresión de dermatitis atópica, alergia alimentaria, principalmente el maní, se va a asociar a una sensibilización múltiple y un mayor riesgo de desarrollar asma bronquial. Entonces, hablemos ahora de las comorbilidades no atópicas. Dentro de las comorbilidades no atópicas que se pueden presentar en los pacientes, tenemos las comorbilidades neuropsiquiátricas, donde estos pacientes van a tener una alteración en el sueño, el paciente no duerme porque le pica la piel en la noche, se levantan muchas veces por el rascado. También vamos a tener una mayor tendencia a hacer ansiedad, sobre todo pues en los pacientes adolescentes. La enfermedad pues incide mucho en las relaciones interpersonales. El paciente se siente avergonzado, se siente rechazado por sus compañeros. También esto va a llevar pues a una mayor tendencia a hacer depresión, ideación suicida en algunos pacientes. También estos pacientes pueden tener déficit de atención e hiperactividad, lo cual está dado pues por el prurito, la dificultad para concentrarse. También vemos con frecuencia que asocia un poco las alteraciones del sueño, a la alteración de la barrera cutánea, a veces a las alergias alimentarias. Es muy frecuente que estos pacientes puedan presentar talla baja, la cual debemos buscar y estar muy atentos en los pacientes con dermatitis atópica.
También se habla de que estos pacientes tienen un riesgo a desarrollar obesidad. Y se ha visto en diferentes estudios que los pacientes con dermatitis atópica tienen una prevalencia al sobrepeso, a la obesidad, a la dislipidemia, y se ha observado en pacientes en edades de 0 a 14 años. Y en estudios en niños que se han hecho van a revelar que estos pacientes estadísticamente tienen un riesgo mayor a ser obesidad, hipertensión asociados a la dermatitis atópica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los pacientes tienen un mayor riesgo de obesidad? El paciente atópico es un paciente que tiende a ser sedentario, es un paciente que no hace ejercicio porque cuando suda le pica la piel, también se sienten avergonzados pues de ponerse ropa, salir ropa pues que muestre las zonas donde están afectados, salir a hacer ejercicio. Y aquí en este cuadro pues nos muestran cómo la dermatitis atópica, sobre todo en los estados moderados a severos, un poco se asocia con un mayor riesgo a desarrollar obesidad, un poco también mayor riesgo de desarrollar diabetes, y esto un poco también relacionado con los medicamentos. Son pacientes que a veces tenemos que darles ciclos de corticoides. También se ha relacionado pues con la falta de ejercicio, como les decía anteriormente. La ansiedad va a incidir también en que estos pacientes puedan tener sobrepeso, hipertensión, llevándonos así a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. También no es infrecuente que veamos que los pacientes con dermatitis atópica tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones, tanto infecciones por herpes y también infecciones bacterianas, sobre todo por estafilococo aureus. Y esto se debe pues a esta alteración, esta disbiosis y la alteración en la barrera cutánea. Algunos estudios han demostrado también que los pacientes con dermatitis atópica tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades hematológicas. También esto se ha relacionado un poco con la respuesta inflamatoria vía TH2, la inmunosupresión que tienen los pacientes a largo plazo y el uso de los medicamentos. Y se ha visto que estos pacientes tienen un mayor riesgo a desarrollar enfermedades como linfoma no Hodgkin, de acuerdo a algunos metaanálisis que se han hecho. También vemos con mucha frecuencia que los pacientes con dermatitis atópica pueden presentar asociados otras enfermedades autoinmunes como es la alopecia areata, el vitiligo, el lupus eritematoso, la urticaria crónica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Un poco ya entrando a la parte del tratamiento, pues hablemos un poco de prevención primaria. Y aquí la pregunta es, ¿podemos hacer prevención primaria en los pacientes con dermatitis atópica? Y pues un poco de acuerdo a diferentes estudios, pues se ha demostrado que sí es posible hacerlo. Y como volvemos un poco a la fisiopatología, donde decimos que la aparición del alergeno va a favorecer la activación del sistema inmune y el desarrollo de la enfermedad, sobre todo si este alergeno va a penetrar esta barrera cutánea. Si nosotros evitamos esto, que el alergeno penetre, vamos a trabajar en la prevención. Y se ha demostrado en diferentes estudios que el uso temprano de los emolientes en los pacientes recién nacidos va a reducir hasta en un 50% la probabilidad de desarrollar una enfermedad atópica y otras condiciones comórbidas que se van a asociar, es decir, mejorar la barrera cutánea. También en estos estudios se ha demostrado que la introducción temprana de alimentos complementarios, sobre todo los alimentos que se consideran alergénicos, van a disminuir el riesgo de desarrollar pues, alergias alimentarias en los lactantes que son de alto riesgo, como son aquellos que tienen padres o familiares con antecedentes de atopía. Y es que se ha demostrado que si el primer contacto con estos alergenos es por vía gástrica y no por la piel, vamos a disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad.
Hablemos entonces ahora un poco de las escalas de severidad para clasificar la enfermedad. Y hoy en día tenemos diferentes escalas, las cuales nos van a evaluar desde lo que es el prurito, la alteración en la calidad de vida y la extensión de la enfermedad en la piel. Dentro de estas escalas, pues para evaluar el prurito, la más usada es la escala de EVA. Tenemos escalas para alteración de la calidad de vida, como es el POEN, el DLQI, y en extensión tenemos el IGA y el ISI, y hay una escala pues, que nos evalúa un poco todos estos diferentes síntomas que puede, o esta extensión que tiene el paciente, como es el SCORA. El SCORA y el ISI o el IGA son escalas que muchas veces usamos en los pacientes con dermatitis atópica severa y como un seguimiento para evaluar la respuesta a los tratamientos, pero pues a veces es un poco difícil en el consultorio con los tiempos que tenemos de consulta hacer siempre en todos los pacientes estas escalas. Sin embargo, pues a las personas que les guste hacerla, las podemos bajar. En las app tenemos las escalas de PO SCORA o también tenemos la escala de ISI que se pueden bajar por el celular. Y siendo un poco también en términos de tiempo y un poco prácticos, pues también podemos usar escalas un poco de acuerdo a la experiencia, a los síntomas que presenta el paciente y a la alteración en la calidad de vida. Y de acuerdo a eso, pues vamos a clasificar la enfermedad en una enfermedad leve cuando tenemos una piel seca con un prurito escaso, una enfermedad moderada cuando tenemos un paciente con piel seca, con un prurito que es frecuente, con eritema y escoria, eritema a nivel de la piel y descamación, cuando se presentan lesiones de liquenificación y afectación moderada en la calidad de vida. Y ya hablando pues de una afectación severa, pues hablamos de pacientes que presentan una piel seca muy importante, con un prurito que es persistente, con un eritema persistente, con o sin escoriación en zonas extensas de la piel, presencia de liquenificación y afectación importante en la calidad de vida. Entonces, de acuerdo a la severidad que tengamos de la dermatitis atópica, vamos a enfocar el tratamiento. Y aquí hablamos pues de una terapia de base, la cual vamos a usar y debemos indicar a todo paciente con dermatitis atópica, como es un programa de educación, donde lo vamos a enseñar al paciente el uso de emolientes, el uso de los baños, cómo evitar contacto con alergenos que puedan activar la enfermedad. Cuando estemos ante una dermatitis atópica leve, con un eczema transitorio, con escoras de 0 a 15, vamos a iniciar terapia activa o reactiva con corticoides tópicos, terapia reactiva también con inhibidores de la calcineurina y el uso de antisépticos cuando veamos que las lesiones se puedan sobreinfectar. Cuando estemos ante una dermatitis atópica moderada, que son eczemas recurrentes con una escora de 16 a 40, debemos usar terapias proactivas con corticoides, terapias proactivas con inhibidores de la calcineurina, podemos recurrir a las pijamas húmedas. Ya aquí pues entramos a manejar algunos pacientes con terapias sistémicas como fototerapia y es muy importante si detectamos afectación en la calidad de vida, asesoramiento psicológico del paciente. Y en los casos ya más severos, con escoras de 40, con eczemas persistentes, ya vamos a tener que recurrir a uso de medicamentos inmunosupresores y corticoides como rescate. Entonces, hablando un poco de la terapia de base, es hacer educación en el paciente. ¿Qué le debemos decir al paciente? Que los baños deben ser cortos, no más de 5 minutos, que se deben bañar con agua tibia, preferiblemente en la ducha, no durar mucho tiempo en las bañeras, porque esto nos va a resecar más la piel. Que debemos secar la piel sin flotar, con toquecitos, con toallas de algodón, porque si hacemos fricción vamos a activar las lesiones. Siempre el uso de limpiadores emolientes que sean neutros, que no tengan perfume, porque los perfumes van a incidir y van a activar la respuesta alérgica. Debemos evitar la ropa ajustada, cortar las etiquetas, porque son cosas que van a producir y van a inducir a prurito. También debemos usar ropa de algodón o lino y evitar texturas como la lana o la licra, lo cual pues puede aumentar las lesiones.
Es muy importante y básico la parte de humectar la piel, que debe ser 2 veces al día, y debemos recomendar que preferiblemente después del baño sea con la piel húmeda, ya que esto va a aumentar la absorción del humectante. Debemos recomendar el uso de protectores solares, ya que el sol puede activar la dermatitis, y preferiblemente el uso de protectores solares que sean pantallas solares, porque van a producir menos respuesta alérgica, y así también como evitar contactos con alergenos, manteniendo las zonas limpias de polvo, sacudir con frecuencia para evitar pues la presencia de ácaros en los pacientes, sobre todo que cursen con rinitis alérgica o con asma. Estas medidas terapéuticas las podemos encontrar también en la página de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, y también les podemos recomendar a los pacientes si las quieren buscar para que las puedan leer detalladamente. Ahora hablemos de algo muy importante tanto en la prevención y en el manejo de la dermatitis atópica, y es la hidratación. Es muy importante que conozcamos que no todos los hidratantes son iguales. Vamos a tener hidratantes que son emolientes, los cuales van a actuar recuperando la integridad de la función de barrera de dos formas. Uno, van a evitar la evaporación o la pérdida de agua, y van a penetrar al estrato córneo, corrigiendo o mejorando esta deficiencia de lípidos. Son como restauradores de esta barrera cutánea. También vamos a tener hidratantes que son oclusivos, los cuales van a evitar la pérdida de agua a nivel de la piel, al mismo tiempo que incrementan el contenido de esta agua a nivel del estrato córneo. Y un ejemplo muy usado en estos casos es la vaselina pura, la cual debemos recomendar que sea sin perfume en estos pacientes. También vamos a tener humectantes, los cuales van a colaborar en el mantenimiento de los niveles hídricos de agua, que son compuestos orgánicos hidrosolubles que van a embeber agua y que van a aportar una flexibilidad al estrato córneo. Van a facilitar la descamación y van a actuar sobre los corneodermosomas, influyendo sobre los lípidos que van a ejercer esta función de barrera. Y un ejemplo de esto son sustancias como la glicerina, el glicerol, la urea, el lactato sódico. Hay algo que también pues yo quiero que tengamos muy en cuenta y quiero dejarles, es que no todas las texturas de humectantes son iguales. Nosotros vamos a tener texturas que son más líquidas, que van a hidratar un poco menos, y lo vamos a usar en pieles que no sean tan secas, como es la leche. Ahí vamos subiendo a una textura un poco más hidratante, como es la emulsión. En el término medio vamos a tener la crema, que va a dar una mayor hidratación en comparación a una leche, y los bálsamos y los ceratos, que ya los vamos a usar en pieles muy resecas. Hablemos entonces ahora del uso ya de medicamentos, y dentro de los medicamentos que usamos para la dermatitis atópica tenemos los corticoides tópicos. Y el corticoide tópico es el tratamiento de elección en las etapas agudas de la enfermedad, así como en algunas etapas de mantenimiento cuando los pacientes tienden a recaer. La acción de los corticoides es una acción antiinflamatoria, vasoconstrictora, inmunosupresora y antiproliferativa. ¿Cómo los debemos usar? En las terapias agudas vamos a usarlo 1 a 2 veces al día por 10 días continuos. Es muy importante que no debemos usar los corticoides seguidos más de 10 días. Yo personalmente recomiendo el uso en ciclos que sean cortos y en descenso. Entonces, por ejemplo, lo uso 5 días 2 veces, lo bajo a 5 días una vez, 5 días de intermedio, y lo vamos suspendiendo. Y en algunos casos, si vemos que tiende a reactivarse la enfermedad, lo podemos dejar 2 veces por semana por 3 a 6 semanas. Y dentro de las terapias proactivas es que lo dejamos en estos pacientes que tienden a rebrotarse en las fases no activas de la enfermedad. Así no tengan brote, lo vamos a dejar de dos veces a la semana por 4 meses más o menos, para evitar los brotes. Y hay estudios que demuestran que el uso del corticoide de esta forma no va a tener efectos adversos a nivel de la piel. En este cuadro quise traerles un poco y que conozcamos que no todos los corticoides son iguales. Vamos a tener corticoides que son de baja potencia y corticoides de ultra alta potencia, que hay unos que no debemos usar en la población pediátrica.
Dentro de los corticoides de baja potencia que tenemos pues disponibles en el país, tenemos la hidrocortisona en crema al 1% y la hidrocortisona acetato en loción al 0,05%, que también pues tenemos estas opciones en el plan de beneficio de salud, la desonida al 0,05%, que también es un corticoide de baja potencia, un poco más fuerte que la hidrocortisona. Dentro de los corticoides de mediana potencia vamos a tener el pregnicarbato, la hidrocortisona valerato, que no está disponible aquí en Colombia, la acetonide de triancinolona tampoco la tenemos disponible, pero la betametasona valerato en crema 0,1 es un corticoide de mediana potencia, el cual está disponible en el plan de beneficios de salud y lo podemos usar en estos pacientes. También la mometasona furoato, la desametasona en crema y el aceponato de metilprednisolona. Aquí quiero hacerles mucho énfasis que dentro de los corticoides de alta potencia vamos a tener el dipropionato de betametasona, el cual también está en el plan de beneficios de salud y muchas veces cometemos el error de que lo formulamos pensando que es un corticoide de baja potencia y estamos formulando a un niño pequeño un corticoide de alta potencia, el cual no se debe usar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando formulemos corticoides del plan de beneficio de salud con la betametasona, tener en cuenta que la que es de mediana potencia y podemos usar en los niños es la betametasona valerato. Aquí en esta tabla quise traerles un poco para que podamos ver el porcentaje de absorción que tienen estos corticoides de acuerdo a cada zona del cuerpo. Entonces, ¿qué se ha visto? Que en zonas de piel muy delgada, como es el escroto y los párpados, el porcentaje de absorción de un corticoide es hasta del 42%, ante lo cual debemos ser muy cuidadosos cuando formulemos corticoides en los párpados y en el escroto de un niño, y sobre todo cuando este niño está usando pañal, lo estamos poniendo de forma oclusiva, lo cual va a aumentar aún más el riesgo de absorción. También en el ángulo de mandíbula la absorción se va a dar en un 13%, frente un 6%, en las axilas un 3,6%, en el cuero cabelludo un 3,5%, espalda más o menos estamos entre un 1,7%, en los antebrazos un 1%, y a nivel en las zonas donde hay menos absorción es palmas y plantas. Entonces, ¿qué es importante que nosotros conozcamos? Que los corticoides tópicos van a tener efectos adversos. Dentro de esos efectos adversos vamos a tener efectos como es la atrofia cutánea, las estrías, la púrpura, la hipopigmentación, adición, el efecto de rebote que se presenta cuando quitamos el corticoide. Se puede desarrollar dermatitis perioral, rosácea, la cara roja, podemos desarrollar tinea incógnita, es decir, hongos que se presentan, que son difíciles de diagnosticar, efectos oculares como glaucoma, cataratas, dermatitis alérgica, taquifilaxis, hipertricosis, foliculitis. Vamos a reducir la cicatrización cuando tengamos úlceras en estos pacientes. Y ya cuando lo usamos de forma generalizada y corticoides que no son adecuados, pues podemos llegar a tener también efectos sistémicos, como es la supresión del eje hipotálamo-hipófisis, que todos conocemos y que sabemos muy bien todos estos efectos adversos. Entonces, ¿qué hacer cuando necesitamos el uso de un corticoide? Entonces, ¿qué se recomienda? Primero, en cara, siempre usar corticoides de baja potencia y en zona genital. No debemos aplicar continuamente un corticoide más de 15 días. No usar corticoides de alta potencia en niños como clobetasol, como dipropionato de betametasona, y siempre debemos usarlo, vuelvo y digo, con precaución en la zona genital y si es necesario un corticoide de baja potencia. Entonces, ¿cómo debemos usar este corticoide? Nosotros debemos enseñarle a los pacientes qué cantidad debemos usar y hoy en día pues hablamos de la unidad por punta de dedo, en lo cual pues le explicamos al paciente que se va a aplicar, que la cantidad de la última falange del dedo va a ser suficiente para cubrir una superficie como lo que es la palma de la mano. Y de esta forma, pues nosotros conociendo los corticoides, cuáles debemos usar, los efectos adversos que pueda tener y cómo se debe, qué cantidad debemos usar,
vamos a evitar desarrollar en nuestros pacientes la corticofobia, lo cual va a limitar el uso benéfico del corticoide en la dermatitis atópica, porque en muchos casos el único medicamento que tenemos para sacar al paciente de la fase aguda es el corticoide, lo cual se va a dar pues por un desconocimiento que tiene el paciente y somos nosotros quienes lo debemos enseñar y orientar y quitar todos estos mitos que muchas veces evitan el uso, y al limitar el uso pues muchos pacientes van a terminar desarrollando pues fases más agudas o más severas de la dermatitis. Otro medicamento con el cual también contamos para el manejo de la dermatitis atópica son los inhibidores tópicos de la calcineurina. ¿Qué son los inhibidores tópicos de la calcineurina? Van a bloquear la producción de las citoquinas proinflamatorias posterior a la activación de las células T y los mastocitos. Son un tratamiento de segunda línea y que los vamos a usar generalmente 1 o 2 veces al día por 7 a 15 días continuos, y lo podemos dejar también como terapias proactivas 2 a 3 veces por semana en un promedio de 3 a 6 meses. Es muy importante tener en cuenta que el tacrolimus en la presentación a 0.03 es el que vamos a usar en niños mayores de 2 años hasta los 14 años. Y el tacrolimus en presentaciones al 0.1% es para pacientes adultos o adolescentes mayores de 14 años. También pues tenemos la ventaja de que los inhibidores de calcineurina los podemos usar a nivel de la cara y las zonas genitales, lo cual no vamos a tener tantos efectos adversos como sucede con el uso de los corticoides. Pero es muy importante aquí mencionar que nosotros en las fases agudas, cuando la piel está escoriada, está irritada, ponemos un inhibidor de la calcineurina, el paciente se va a irritar más, le va a arder y no lo va a tolerar. Generalmente debemos sacar al paciente de la fase aguda para pasarlo a estos medicamentos. Otra alternativa de la cual podemos disponer y nos ayuda mucho para el manejo del paciente atópico son las que llamamos pijamas húmedas o terapias con prendas húmedas. ¿En qué consiste estas pijamas húmedas? Es hidratar, mejorar la absorción o mejorar la humectación de la piel mediante esta técnica. ¿Y cómo la vamos a usar? Vamos a sumergir una pijama que sea manga larga, que sea de algodón, preferiblemente blanca, en un baldecito con agua tibia. Vamos a bañar el paciente. Cuando salga el paciente del baño, lo vamos a hidratar y con la piel húmeda ponemos su cremita humectante, como decía anteriormente. Posteriormente vamos a sacar esta pijama, la vamos a escurrir, que quede húmeda, más no mojada, y se la vamos a aplicar al paciente posterior a la humectante. Digamos, el tiempo de duración, pues a veces se habla de dejar toda la noche, pero por ejemplo en ciudades como Bogotá, por el frío, esto a veces los pacientes no lo toleran. Yo muchas veces recomiendo en las tardes, cuando hay sol, que el paciente use la pijama por lo menos mínimo 3 horas, y en realidad pues vemos que sí ayuda a mejorar la hidratación. Y se ha demostrado que en diferentes estudios que el uso de estas pijamas húmedas va a aliviar hasta en un 71% los síntomas de la dermatitis atópica y va a mejorar la hidratación. Hablemos entonces ahora del uso de los antibióticos tópicos y los antisépticos. Como decíamos anteriormente, los pacientes atópicos son pacientes que van a estar colonizados por el estafilococo aureus en la piel, y esta colonización se ve casi en un 90% de los pacientes. ¿Qué podemos hacer para evitar esta colonización o cuando los pacientes nos presenten lesiones sobreinfectadas? El uso de antibióticos tópicos como es el ácido fucídico y la mupirocina. ¿Cómo se recomienda este uso? 2 a 7 veces al día, y también lo podemos usar para descolonizar el paciente cuando hacen infecciones recurrentes. ¿Cómo hacemos esta descolonización? Dejamos el uso también 2 veces al día por 7 a 10 días, una vez al mes, por lo menos por 3 meses. También podemos recurrir al uso de baños antisépticos, como es el baño con hipoclorito. ¿Cómo se recomienda este baño con hipoclorito? Vamos a disolver por cada litro de agua 1 centímetro de cloro, y le decimos al paciente que cuando se bañe, antes de salir de la ducha, se puede aplicar esta agua, o podemos meter al paciente en una tina con el agua, lo dejamos
por 3 minutitos, enjuagamos con agua normal, sacamos al paciente y le ponemos su crema hidratante. Esto se recomienda usarlo en promedio 2 veces por semana, no todos los días, y esto nos va a ayudar a disminuir la colonización por el Staphylococcus aureus. Se recomienda más en pacientes que hacen infecciones con frecuencia. Dentro de las terapias sistémicas, pues lo traigo para que ustedes conozcan, podemos recurrir a la fototerapia, que es un tratamiento sistémico de segunda línea y es el uso supervisado de la radiación ultravioleta, que va a tener una acción antiinflamatoria y contamos con fototerapia UVB-NB y fototerapia UVA1 y en muchos pacientes pues tenemos muy buenos resultados con el manejo de este tratamiento. Dentro de las terapias sistémicas ya recurrimos cuando los pacientes no nos responden a los manejos tópicos o no nos responden a fototerapia. Dentro de las terapias sistémicas tenemos, dentro de los medicamentos aprobados para el manejo de dermatitis atópica aquí en Colombia, tenemos los corticoides sistémicos, pero recomendamos solamente usarlos como terapia de rescate. Los damos vía oral en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo día. Lo podemos dar por ciclos cortos de 5 días o si el paciente pues está muy severo y poca mejoría, pues lo podemos dar hasta por 1 mes en descenso y siempre como puente para iniciar otra terapia sistémica como es la ciclosporina. La ciclosporina pues es un potente agente inmunosupresor que va a actuar inhibiendo la transcripción de la interleuquina 2 y de otras citoquinas, evitando así la activación de los linfocitos T. ¿Qué tiene la ciclosporina? Pues que muchos pacientes no nos responden o los efectos adversos que podemos observar con este medicamento, como es la hipercalemia. Muchos pacientes, y lo vemos con frecuencia, pueden desarrollar hipertensión, mayor riesgo a infecciones, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, hipertricosis, hiperlipidemia, un mayor riesgo a desarrollar linfomas, sobre todo cuando la damos por tiempo prolongado, este medicamento. Dentro de las terapias sistémicas que no están aprobadas en Colombia para el manejo de dermatitis atópica y se dan como terapias off-label y que son recomendadas por muchas sociedades de dermatología, tenemos el metrotexato, que también va a tener efectos adversos como anemia, toxicidad hepática, renal, supresión de médula ósea, leucopenia leve y mayor riesgo de infecciones, como también. Y hoy en día, como últimas terapias que han salido para el manejo de la dermatitis atópica, tenemos la terapia biológica, en la cual está indicada pues, para pacientes con dermatitis atópicas severas, como el dupilumab, es el que tenemos en este momento aprobado en Colombia para niños mayores de 12 años y está aprobado por... Bueno, y ya con esto, pues termino mi presentación dejándole los siguientes mensajes. Uno, pues que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, no alérgica, y debemos enfocarla como tal, que va a tener una afectación sistémica y que va a requerir un abordaje multidisciplinario. Es muy importante que la identificación temprana de las comorbilidades asociadas es esencial para el manejo adecuado y unos mejores resultados terapéuticos, que mejorar la función de barrera cutánea mediante el uso temprano de emolientes es muy clave para el manejo y para evitar progresiones a estados severos de la enfermedad y que es muy importante conocer las opciones terapéuticas disponibles para despejar dudas y temores en nuestros pacientes, lo cual se va a traducir en una mejor adherencia a los tratamientos. Muchas gracias.